Bien, regresamos con ustedes y ya viene la parte estelar del día de hoy, de los lunes, que es la intervención del doctor Alfredo Polanco con un tema de salud muy interesante. Doctor, le doy los buenos días. Saludos, ¿qué tal, Licho? Y a todos nuestros amigos televidentes que como cada lunes están esperando este programa. Hoy conversaremos sobre una de las principales complicaciones del paciente diabético. Una complicación bastante temida que es el pie diabético. La diabetes es una enfermedad que aproximadamente más del 10% de la población mundial la padece. 590 millones de pacientes con diabetes en todo el mundo. Y de esa cantidad de pacientes, aproximadamente el 20% van a presentar esta complicación denominada el pie diabético. Lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico de diabetes. Porque muchas personas, siendo diabéticos, creen que no son diabéticos. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna sintomatología. Pero esos pacientes pueden permanecer sin ser diagnosticados 5 años, 10 años o más años. O que han sido diagnosticados, pero el paciente no ha querido aceptar la diabetes. ¿Qué ocurre? En la medida en que este paciente no acepta la condición de diabetes, se van presentando lenta, progresivamente esas complicaciones como la retinopatía diabética, conllevando a ceguera, la nefropatía diabética, conllevando a que el paciente necesite tratamiento de sustitución renal de diálisis. Y por último, tenemos el mencionado o temido pie diabético. ¿Por qué se produce el pie diabético? Eso es lo que vamos a hablar, cómo prevenir. Lo primero que tenemos que saber, el pie diabético se va a presentar en un paciente diabético. O sea, que usted tiene que aceptar su condición de diabético, porque en la medida en que usted acepta que es diabético, usted va a usar el tratamiento para el control del azúcar, mantener unos niveles de azúcar adecuados. Okay. Cuando usted no acepta la condición de diabetes, entonces usted no va a usar un tratamiento adecuado. Usted va a tener niveles de azúcar súper altos, en 300, 400, y tener escasa sintomatología. O va a tener sintomatología, pero como tiene ese cuadro clínico desde hace mucho tiempo, ya eso se hace para usted algo mágico. El hecho de que usted esté tomando mucha agua, que esté orinando mucho, que tenga picazón, pérdida de peso, usted lo asume como algo normal. O sea, usted, como eso se ha presentado de manera paulatina, usted no nota ya, usted vive con eso. Ahora, ¿qué ocurre? Esta azúcar le va provocando daño a nivel de nervios periféricos de los miembros inferiores, que es lo que se llama neuropatía diabética. Esa azúcar alta también le va provocando daño a nivel de los vasos sanguíneos de los miembros inferiores, es decir, alteraciones a nivel de las arterias y de las venas de los miembros inferiores, provocando insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, y entonces vamos a tener una menor distribución del flujo sanguíneo hacia esos miembros inferiores. En la medida en que pasan los años, este paciente va, a consecuencia de esa disminución del flujo sanguíneo, a consecuencia de esas alteraciones de los nervios periféricos, el paciente va perdiendo la sensibilidad en esa área. Es decir, el paciente tiene mucho, en principio, hormigueos, puede tener claudicación, por efectos que son la
la insuficiencia arterial. El paciente va a perder la sensibilidad de los miembros, es decir, el paciente puede en la casa o en el trabajo, producto de calzados apretados, pues que se le hagan ampollas y tener poco dolor, y el paciente se va a descuidar con estas ampollas, luego se le van a hacer pequeñas úlceras. El paciente generalmente lo que va a hacer es que se va a automedicar. El paciente puede tener una pequeña herida o una laceración pequeña en la planta de los pies. Generalmente se automedica, utiliza un antibiótico que el paciente se va a resolver, tarda 2 o 3 días para ir al médico, y cuando llega al médico ya tiene una complicación importante, el denominado pie diabético. En muchos casos, a estos pacientes se les da el chance de hacer ingresarlos, se les hacen curas periódicas, pero luego se ve que esas curas que se le hacen en el centro de salud, muchas veces, pues, la lesión continúa progresando y progresando. Porque este paciente tiene un sistema vascular detectado, un sistema nervioso deteriorado, un paciente que generalmente está descompensado metabólicamente, porque el tratamiento en conjunto debe de ir de la mano de una compensación metabólica de la diabetes. No es solamente que se cure el pie, sino que este paciente mantenga niveles de glicemia adecuados, y así vamos a tener una evolución satisfactoria. En muchos casos, estas heridas o estas lesiones del pie, o en la mayoría de los casos, usted va a ver que para cicatrizar por completo, eso tarda entre 26 a 28 semanas. Oiga bien, más de medio año para curar un pie diabético. En otros casos, la lesión sigue progresando, aunque se esté curando. Entonces, ¿qué ocurre? Haya un daño irreversible del pie. Entonces, haya que amputar un dedo, haya que amputar el pie, haya que amputar la pierna completa, y entonces tenemos ya a un paciente común. Es decir, aproximadamente el 20% de los pacientes diabéticos van a presentar lo que se llama el denominado prediabetes. ¿Qué ocurre? Este paciente que tiene que estar curándose perfectamente ya es un paciente que laboralmente no puede hacer su trabajo. O sea, es un paciente que tiene que desintegrarse de lo que es la vida productiva, y ya tiene que ser mantenido por los familiares, o tiene que tener licencia, etcétera. Entonces, ya ustedes pueden ver la carga económica, la carga laboral que representa un paciente con el denominado pie diabético. Lo que ocurre que muchas veces, cuando este paciente se amputa, entonces eso trae como consecuencia un aumento en lo que es la mortalidad. Ahí vienen complicaciones psicológicas, como es la depresión. Este paciente se deprime, pues ya tiene un miembro menos. Pacientes, hemos visto muchos pacientes de menos de 40 años con intubación completa o supracondilia del miembro inferior izquierdo, miembro inferior derecho. Y muchas veces usted ve a esa persona amputada en la calle y usted piensa que fue por un accidente de depresión. No, la mayoría de los amputados en todo el mundo corresponden a pacientes diabéticos, sobre todo pacientes que no han tenido un cuidado adecuado de la comida. ¿Se puede prevenir el pie diabético? Claro que sí. Vimos lo primero. Generalmente son pacientes diabéticos de larga edad, más de 5 a 10 años siendo diabéticos. La mayoría de pacientes no llevan un tratamiento adecuado, o son pacientes que han ignorado su condición de diabetes. Se le diagnosticó la diabetes, pero desde que adictos
a pastillas para la diabetes o a insulina, y al cabo de meses o años ya vienen las complicaciones clínicas de la diabetes. Si usted es diabético, lleve su tratamiento adecuado, dieta adecuada, ejercicio, tiene que dejar de fumar, porque el tabaco está involucrado grandemente a lo que es el pie diabético. Debe de llevar, como dijimos, una dieta saludable y debe de tener prácticas de ejercicio. Control estricto de la presión. ¿Por qué? Porque en la medida en que esté hipertenso y descontrolado, pues ese paciente es más propenso a las complicaciones del pie diabético. Niveles de colesterol adecuados es bastante importante, y con estas medidas usted puede minimizar la posibilidad de tener un pie diabético. En sentido general, lo más importante es que usted acepte su condición de diabetes. Hemos tenido casos en pacientes que se le ha propuesto amputación de un dedo, no lo aceptan porque no quieren tener un dedo menos. ¿Qué ocurre? Esa lesión sigue subiendo, extendiendo, ya se le propone la amputación del pie, el paciente no lo acepta, se le propone la amputación de la pierna y después hay que amputarlo por encima del muslo. Son pacientes que pudo haber evitado esa situación. Por eso nosotros exhortamos al paciente que tenga cualquier mínima lesión a nivel de los pies, acudir inmediatamente al médico especialista en el área. En República Dominicana tenemos muchos cirujanos especialistas en pie diabético. De hecho, en el Instituto Nacional de Diabetes, en el INDE, hay un área de pie diabética donde ahí se le da un tratamiento bastante adecuado. Y tenemos médicos especialistas en pie diabético ya a nivel nacional, en diversas provincias. O sea que es importante que usted como diabético acuda periódicamente a lo que es una evaluación preventiva de lo que es el pie diabético. Y ahí le van a explicar cómo utilizar los captados, debe de secreta, pero que no sea a nivel interdigital o entre los dedos, porque esto favorece lo que son los hongos. Muchos pacientes han desencadenado el pie diabético secundario a tener lo que es el pie de atleta. O sea que deben de tener un cuidado especial los pacientes que tienen pie de atleta y utilizar los antimicóticos, los medicamentos correspondientes, que esos medicamentos se los indica su diabetólogo o su endocrinólogo. En conclusión, el pie diabético es una de las principales complicaciones del paciente diabético y es responsable de una alta morbilidad y mortalidad. Es decir, que las medidas preventivas para el pie diabético es importante que cada paciente diabético lo aplique. Si usted no está seguro de si tiene la condición de diabetes, porque un día un médico le dijo que el azúcar la tiene un poco alta, importante que usted acuda a su médico de cabecera para que le haga un screening para determinar si usted es diabético o no. Y si es diabético, use su tratamiento. Doctor, quiero hacerle... A ver. Sí, porque yo he visto muchas personas que le han propuesto la amputación de la pierna como medida irreversible. ¿Es esa la salida indefectible, la amputación, para una persona que tenga ya la afectación del pie diabético? Fíjate, hay pacientes que tienen un proceso infeccioso tan extendido, o sea, que ya están sépticos, es decir, témica, una infección generalizada, y el foco de la infección es el pie. Un pie que el sistema vascular ya está completamente dañado. Un pie que ya las arterias están completamente ocluidas y que no son capaces de llevar sangre adecuada
a la parte distal de este pie. Se le hacen arteriografía y se ve que hay una oclusión completa y que no hay manera que aunque se destape, aunque se abra, pues lamentablemente el proceso infeccioso es tan severo que lo ideal es la amputación. He visto a personas que lamentablemente han perdido la vida por negarse a la amputación. O sea que generalmente cuando se decide una amputación es en acuerdo con varias especialidades. Por ejemplo, está el cirujano general, el cirujano vascular, está el infectólogo, está el endocrinólogo, el diabetólogo, y se toma la conducta generalmente en conjunto. O sea que generalmente no es un solo médico que toma la conducta de una amputación en la mayoría de los casos. Bueno, ojalá que alguien, está el teléfono ahí, por si algún televidente quisiera hacerle alguna pregunta al doctor sobre este caso del pie diabético. No se escucha ahora aquí. No se está escuchando. No. A ver si le hacen, si algún televidente quisiera hacerle alguna pregunta al doctor. Pero lo más importante, doctor, es que la gente priorice su atención a la diabetes. Ya usted lo dijo, que hay que asumir que la diabetes, porque el pie diabético ya es una manifestación de una diabetes bastante profunda, bastante amplificada. Y no habría mucha solución en este caso. Aunque yo he visto personas que sí se han recuperado de cosas de herida de pie y cosas así, pero al final control de la diabetes. Dicho, la mayoría de las personas que llegan a tiempo se recuperan. De hecho, usted va a ver a pacientes que van a cura interdiario por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y en 6 meses se recuperaron. Ahora, hay otros que yo como médico he visto que tienen 4 años curándose periódicamente y no han logrado una cura. Y usted dirá, ¿y qué habrá sido mejor? 4 años visitando un centro de salud para la cura o la amputación de un pie. Entonces hay que poner en una balanza todo eso. O sea que lo más importante en este caso es la prevención, el chequeo de su azúcar periódicamente y el tratamiento adecuado de esa gente. Bueno, doctor, pues muchas gracias por nueva vez. Vamos a ver esta pregunta, esta llamada que hay. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? No sale la llamada. ¿Aló? No salen por eso. No. Ojalá que la persona vuelva a llamar. Entonces, doctor, no, lo que quería era entonces darle las gracias. Parece que la persona que llamó no pudo salir al aire en esa parte. Bien, la próxima semana tendremos un tema similar. Muchas gracias, doctor. El de hoy ha sido muy interesante, porque usted dijo 590 millones de personas afectadas de diabetes. Y eso es mucho si lo dejamos que llegue a la consecuencia del pie diabético. Así que muchas gracias, doctor. Hasta luego. Vamos a una pausa.